Cinema. Bueno, pues como veníamos diciendo, Ave Satán, pero además de eso, el Festival de Cine La Americana, ¿no? No lo hemos comentado, pero sí que estábamos en esa onda estadounidense, hemos hablado de la exposición en el Casha Forum y que todo el mundo tenga en cuenta que La Americana, que lo habíamos comentado la semana pasada, es un festival de cine americano independiente, más bien cine estadounidense independiente, que ya está en marcha. Desde el 2 de marzo, concretamente, cómo no, en Filmin, ¿vale? De manera online y en cines de manera presencial. Y joder, hostia, estos días estamos teniendo la oportunidad de ver mucho cine que a veces es dificilísimo de ver, ¿no? Y aunque se trate de cine gringo, que quede claro que no estamos hablando de este cine propio del Hollywood clásico, sino más bien con ese cine autoral, de pretensión renovadora, ¿no? Ese típico cine fresquito. De poner en cuestión. Sí. Pero también con un tono formal muy determinado, ¿no? Un tono que igual ha ido ganando con el tiempo y habría que ir viendo si, hostia, el indie es la factura indie o es la pretensión del indie, porque muchas veces hay facturas de mucha pasta que acaban dando con el mismo tono, ¿no? Indie es la palabra quizá más pervertida de la historia del cine. O sea, ¿qué es indie? ¿Qué era indie antes y no es ahora? Unos Coen que sí lo eran y ya no lo son tanto. Vamos. Eso lo dejaremos para otro programa, ¿vale? Eso lo dejaremos porque no acabaríamos nunca. De hecho, hoy iremos a buscar el origen, ¿no? El origen de ese indie. Y ahí yo creo que queda muy claro que sí que podemos hablar de indie. Y no olvidemos, ¿no?, que cuando vamos al pasado, en el presente, tenemos producciones que pasan desapercibidas y que quizás solo podemos ver en festivales como La Americana, pero que tenemos un cine indie que a mí me parece que lo sigue siendo, aunque la factura no lo sea. Y estamos hablando de quién. Hostia, de gente como Jim Jarmusch, que es un tío que se mantiene en sus 13, un poquito evolucionado, pero sigue estrenando. Tenemos también, por ejemplo, a Ferrara, que de alguna manera, con menos éxito, pero se mantiene en sus 13 iniciales y también va estrenando, un poquito menos, pero sigue produciendo como mínimo. Y después tenemos casos como el de Noah Baumbach. Exacto, ¿no? Eso que estaba pensando yo. Que es evidentemente posterior en generación a Jarmusch, pero que es un tío que ha conseguido estrenar en Netflix una película claramente indie, no en la factura, pero sí en el tono. Muy absorbidos por la industria, pero mantener un espíritu, ¿no? Un espíritu. Estamos hablando de Historias de un matrimonio, ¿no? Sí. La película de Noah Baumbach. Y está claro que el indie ha llegado muy lejos, pero claro, el indie también puede ser mainstream, ¿no? Se pervierte. Pero eso, como hemos dicho, lo dejamos para otro momento, porque ya tenéis La Americana para seguir reflexionando sobre la validez de este indie de manera actual. Y ahora vamos a ir al origen. Y os voy a preguntar, ¿no? O sea, vosotros que no tenéis ni puta idea del programa de hoy, ni de las estructuras, ni de las secciones, ¿quién es realmente, ironía, quién es realmente el creador del indie, al menos del indie americano? ¿O cuál es la película que vosotros creéis que se considera la peli fundacional del indie? Va, por favor. ¿Qué creéis? Shadows de Cassavetes. Os pongo... ¡Hostia! Yo no di The Room. Tenías dudas, ¿eh? Al final Bruce Willis estaba muerto. Tenía dudas, estaba viendo el índice, ¿no? El texto. Sí, estamos hablando evidentemente de Shadows, que ya lo he dicho en la agenda. Shadows, Sombras, Cassavetes o Cassavetes, ¿eh? Este neoyorquino de pura cepa. Y hostia, y para mí el puto amo, ¿eh? Todo un referente para estas producciones independientes y para el nuevo cine al final, para ese cine renovador que se tiene que mantener en sus 13 y que bueno, con gente como Godard, ¿no? Que ahora después hablaremos un poquitito de él porque está relacionado. Pero desgraciadamente Cassavetes, que sí que lo fue el puto amo, ya no lo es más porque no está vivo, ¿no? En el año 89 se murió, bastante joven, con 60 años. Pero en el año 59, en esa frontera que comentábamos antes, ¿no?, entre los 50 y los 60, nos ofreció una gran muestra de cine independiente y que además sirvió para seguir influenciando, como hemos hablado, no tan solo a tíos que están ahora en el olvido, sino a gente como Scorsese o Allen. O sea, Robert Altman, John Sayles. El nuevo Hollywood. Que, por un lado están los coetáneos, todos aquellos criados en la etapa de la televisión neoyorquina de cierto boom, y después están los que eran un poquitito más jóvenes que él, o empezaron más tarde, como Allen, porque Allen es contemporáneo, pero empezó más tarde. ¿De quién hablábamos, no? Lo he dicho, Scorsese, y estamos hablando de la primera etapa. O sea, los 60 en Scorsese y después la llegada con Malas Calles en los
70. Alice ya no vive aquí, ¿no? La de New York, New York. El mismo... hay una película que se llama... el musical, ¿no? De New York, New York, pero después la mítica, Taxi Driver. Taxi Driver. Estamos hablando de un cine... Y en esos 60 está, por ejemplo, esa parte de cortometrajes que tiene Scorsese, como The Big Shave, que es ese tío afeitándose y cortándose la cara un poco en denuncia. Claro, no se pueden medir ya a las producciones de Cassavetes, pero sí que es cierto que el cine posterior, ya en forma de película de Scorsese, tiene de hecho, fue su mentor. Y hoy escucharemos a Scorsese, además, avalando esta idea. Allen, no estamos hablando del primer Allen, no estamos hablando de Bananas y de todo lo que quisiste saber sobre el sexo y nunca preguntaste. No, estamos hablando del Allen de Annie Hall, de Manhattan, que claramente bebe de Cassavetes. Y fácil de imaginar, ¿no? Si Cassavetes fue alguien que influenció, él también bebía de algún tipo de cine como para irrumpir con esa fuerza en el año 59, ¿no? Llevaba de los 50 trabajando como actor, ¿no? La faceta de actor de Cassavetes es notablemente conocida, pero quizás en los 50 aún era incipiente, ¿no? Y además aprovechó esa experiencia en la televisión para crear. Eso y el cine underground de los 50, Jonas Mekas, los hermanos Mekas, en el fondo, ¿no? De esa parte televisiva llama la atención, por ejemplo, el You Got to Have Luck, donde Cassavetes está de actor en un Alfred Hitchcock presenta, un capítulo de Alfred Hitchcock presenta del 56, no? I fa de un fugitiu que s'escapa a la presó i entra en una casa y segresta a una dona, o sea, fa de malo, él es malote. Un protagónico ahí, claro, y es una película televisiva de estas míticas de Hitchcock. Tiene otras pelis más importantes, ¿no? Por eso. Jo destaco sobretot el Víctor Franco de 12 el patíbulo de Robert Aldrich, de estos un poco esos malditos bastardos de los años 60, ¿no? Que andan a matar una cúpula nazi. Un clásico. Y hace de bad boy, de chico rudo, ese Cassavetes de muy 60. Com és físicament aquest home? Perquè no me l'imagino ara fent aquests papers. Es un tío con clase. Bueno, era un tío bastante elegante. No, pero era más curtido. Bueno, hostia. Claro. A mí recuerda... Los dos palmaron pronto, por eso. Me recuerda a James Woods. Tiene un aire. Sí, tiene un aire James Woods. Sí que tiene un aire. Esta me gusta la comparación. Tiene un aire. Cassavetes era un tío que de hecho murió de cirrosis y era un bebedor, fumador nato, pero muy comprometido con el arte, con la interpretación y con el cine que hacía, ¿no? Y hemos hablado de la televisión, hemos hablado de Jonas Mekas y el cine underground de los 50, pero hostia, está claro que la influencia no solo estaba en Estados Unidos, para él, estaba también en Europa. Totalmente. Él hablaba cómo el neorrealismo italiano lo habían marcado, pero de una manera total, ¿no? Y cómo él valoraba y reconocía su amor por estos neorrealistas, sobre todo por el hecho de que tenían una humanidad en la visión que no existía en el cine de la época. Y de hecho, él dice claramente que Sabatini, ese gran guionista italiano... Cesare Sabatini, era el mejor. Vittorio De Sica, Umberto D. El mejor guionista no solo de Italia, sino de la historia. Has mencionado dos películas brutales, ¿no? Bueno, director y película, Umberto D., pero es que también tenía La Terra Trema o I Vitelloni. Estamos hablando de un cine que él confiesa que es claramente el motor creativo para Shadows. Y lo dice así, los cineastas neorrealistas no le tienen miedo a la realidad, lo decía esto, la miran directamente a la cara. Siempre he admirado su valentía y su voluntad de mostrarnos cómo somos realmente. Y esto creo que es algo que sientes con el cine de Cassavetes. En Shadows es un proyecto, pero en las películas que seguirá haciendo mientras esté vivo y creando, son películas que te ofrecen esa idea, ¿no? De quiénes somos. Intentar entender la raza humana, ¿no? Y es que resulta evidente que todo este proceso, que va del clasicismo cinematográfico a las nuevas olas, ¿no? A la vanguardia, ha implicado a muchos artistas, a muchas naciones, no solo Estados Unidos, numerosos lugares y muchas generaciones, ¿no? Es decir, el paso del plató, ¿no? Como concepto cinematográfico a las calles, ¿no? y del trípode a la cámara en mano, no fue cosa de un día, ¿no? Porque al neorrealismo italiano y a Cassavetes hay que sumarle, como decíamos al principio, la Nouvelle Vague. Claro. Y a la Nouvelle Vague que bebía de la rive gauche, de Jean Vigo, de ese lirismo. Esos 400 golpes filmados con una furgo ahí. Pero esta es la gracia de Cassavetes y un poco de la vanguardia del cine. Cassavetes sale con su película Shadows en el año 59, lo he dicho varias veces. Y la película que acabas de mencionar, Los 400 golpes de Truffaut, una de las películas fundacionales de lo que es la Nouvelle Vague, son del mismo año, 59. Y después, la peli de Godard, la primera peli, A Bout de Souffle, ¿no? Al final de la escapada, él es el año 60. Y lo gracioso es que cuando tú ves estas tres pelis, dices, estos tíos han ido a la misma escuela, ¿no?
está claro que Truffaut y Godard, es misma escuela no, pero sí misma revista, ¿no? Y misma crítica. Pero Cassavetes estaba al otro lado del charco creando. Y yo creo que es un poco la magia de esta vanguardia, que en la misma distancia compartían motor creativo, preocupaciones similares, la magia del arte, bebían de lo mismo, ¿no? Al final. Me parece muy interesante que estás hablando de lugares muy distintos que coinciden en tiempo y en los dos casos hay una ruptura con un cine que los dos han mamado, como puede ser un cine clásico, y cada uno con sus particularidades, ¿no? Esa Nouvelle Vague por un lado. Buscaban y esa América enfrentarse, ¿no? Hay una idea de enfrentamiento con el clasicismo y con los sentimientos impuestos a través de un cine totalmente falso, ¿no? Que puede ser muy interesante también, pero que al final apelaba a una falsedad y a un código de conducta que se debía seguir. Y ellos llegan como la generación beat, al menos Cassavetes en los años 50, rompiendo o intentando romper con todo esto. Por cierto, ya que hemos hablado de Godard, desgraciadamente lo que hemos comentado, ¿no? Cassavetes ya no está con nosotros, pero Godard con 90 años sigue haciendo cine. El otro día en un festival de cine en Kerala, estaba como invitado, evidentemente de manera online, y anunció, creo que voy a ir dejando esto del cine. Wow. Tiene dos guiones más. Wow. Está empezando a costar. Pero lo gracioso es que dice, tengo 2 guiones más, la idea es acabar con estos guiones, y tiene título ya, una de las películas se llama Funny Wars. Guerras divertidas. Guerras divertidas. Lo que me fascina de Godard es que habiendo cambiado el cine, desde esa bout de souffle que comentabas, Adri, es un tío que con un discurso inagotable. O sea, en lo formal no se agota nunca. Es un tío que, a ver, la diferencia entre un Godard y un Cassavetes, aunque puedan parecer muy similares en el año 59, es que Cassavetes tiró mucho más por la línea humanista de la reflexión de las vidas y las relaciones a través de la actuación. Él había estudiado en la Academia de Artes de Nueva York, ¿no? Y de hecho se formó en el año 50, cuando empezó a salir a la televisión. Y a diferencia de eso, Godard era un cineasta es un cineasta que siempre está investigando en el lenguaje formal, ¿no? Entonces, y sobre todo se fue escapando del código argumental, ¿no? Que en Cassavetes se mantenía, ya como he dicho, ¿no? A través de la experimentación de la interpretación. Pero ¿qué os parece si volvemos a Shadows, ¿no? Y intentamos sentar un poco esta película y reflexionamos sobre ¿de qué va? Por un lado, evidentemente, pero ¿qué la hizo tan importante? ¿Qué la hizo tan especial? ¿No? ¿Qué fue? Podemos escuchar, por ejemplo, el testimonio de Scorsese, que nos cuente el que piensa. Before Bertolucci, right at the period of, say, 59-60, the other film that made the strongest impact on me, that also taught me a great deal, was Shadows. Now, Kane, I would watch and study over and over again. Shadows I didn't have to watch anymore. Saw it once. Well, the impact was so strong, it had such a sense of truth and reality to it. Well, reality, you can't say reality. Reality is what it is. You put a camera in the room, it's not reality anymore. And even... what is it? Reality in the first place. But it had a sense of truth between the characters and honesty that was shocking. The sense of truth, ¿no? La sensación, el sentimiento de verdad en los personajes. Perdonad, represento a Scorsese, os pido disculpas por su velocidad. Sí, de hecho, va más atacado que yo. Es como sus pelis, que va chutado, el ritmo frenético del lobo de Wall Street. ¿No? Para de YouTube ho trobareu subtitulat, no patiu, y si no, ahora l'Adrià nos explica. Sí, lo que menciona es, venía hablando de Kane, ¿no? De Ciudadano Kane, y cómo Ciudadano Kane le había impactado muchísimo. Y la analizaba, y la volvía a ver. Dice, pero que quizás Ciudadano Kane, por ese aspecto más falso o que apelaba más al lenguaje cinematográfico, implicaba el revisionado continuo. Y aquí hablamos, ¿no? No de Kane, lo hicimos indirectamente a través de Mank. Que a su vez comentabas del revisionado continuo de La Diligencia por parte de Orson Welles. La gran empanada que nunca acaba, ¿no? Pero en cambio, cuando hablaba de Shadows, decía que era una película de tal verdad que evidentemente puedes revisitarla, pero para comprenderla no necesitas mucho más que un único visionado. Y no por eso es menos importante. Ha dicho, was shocking, ¿no? Es decir, realmente fue muy potente el primer visionado que entiendo que marcó a Scorsese, ¿no? Pero argumentalmente, vamos a ir allá, ¿no? Vamos a ir un poquitito más. ¿De qué nos habla? Nos habla de temas que además son bastante de rabiosa actualidad. Recuperemos esa expresión. A ver. Porque son la juventud, por un lado, estamos hablando de Shadows, como película, la juventud y el racismo. Pero si hay algo para mí que en lo que Shadows pone el acento, ¿no? Y el énfasis es en la búsqueda de la identidad, que eso evidentemente va muy relacionado con la juventud. En cómo cuando llegamos a la edad adulta aún llegamos con muchas dudas y con muchas máscaras, y yo diría que ahí seguimos, ¿no? Porque la edad adulta se caracteriza hace ya tiempo en mi vida, pero no sé, yo creo que seguimos buscando esa identidad. Evidentemente, en el año 59 se rodea de una serie de actores con los cuales él también había trabajado, que todos rondaban, pues 20 añitos, tenían, mientras él ya estaba en los 30. Y la sinopsis de esta película: 3 hermanos, Ben, Hugh, Lelia,
que viven en el disperso, bohemio y diverso también a la vez de Nueva York de los años 50, son de raza negra. Se supone que son de raza negra, aunque negro como tal solo es uno, solo es Hugh, que es además cantante de jazz, que entra más en ese estereotipo, ¿no? del hombre de raza negra de la época. Leila es claramente blanca. Y Ben es de esos que generaría cierta controversia ahora, porque no sé si lo notaste, pero va bastante maquilladito. Sí. Es decir, al final son dos actores que no eran de raza negra. De hecho, Leila Goldoni era italoamericana, pero tienen unos rasgos que pueden encajar en la idea de un mestizaje que les permite romper las barreras de la segregación racial. Y esto es lo que trabaja Cassavetes en la película. De hecho, ¿qué tal si escuchamos el tráiler? Veréis más que es una promo de anuncio, sí, pero hay un momento donde no solo nos deja claro que es un peliculón, sino podéis escuchar a los actores apasionados. I don't want you around hurting my sister. I don't want you to hurt anything of mine. Now go. Just get out. Leo Lerman in Mademoiselle says, in John Cassavetes' Shadows, the quality of heart is so apparent that audiences come away feeling that they have participated actively in the life it presents. And in Vogue, Aileen Talmy says, people will be talking about Shadows. A tremendous splash. És que això m'ha fet molta gràcia dir, hauré de deixar això perquè al final és el que ha dit l'Scorsese, pero fet anunci. Sí, ¿no? Y lo que sigo diciendo, pero desarrollado, ¿no? Al final, lo que hemos podido escuchar al principio, que sí que forma parte de la película, es el hermano mayor, Hugh, diciéndole al... Porque claro, no os acabo de contar la sinopsis. En el fondo, ¿qué pasa? Que estos tres señores, como decía, tienen vidas muy dispersas y los dos, que tienen una apariencia blanca, se dedican a vivir de esa realidad blanca del Nueva York, ¿no? Ben ligando con chicas, evidentemente, de raza blanca, y Leila, que se enamora de un joven blanco. Entonces hay un momento en la película que, como hemos podido notar, parece que al hermano mayor no le hace mucha gracia, pero también, no quiero descubrir nada más, pero también por la actitud que está teniendo ese hombre blanco en la casa, ¿no? Al final, es evidente que cuando se trata de razas, el conflicto está garantizado, tanto en el pasado como en el presente, pero como os decía, Shadows no es un film que intente aleccionar, es decir, no es un film claramente argumental y sobre todo no es un film que intente aleccionar sobre el racismo, no es como Imitación a la vida, ¿no? Que es un peliculón, Douglas Sirk, donde nos conocimos precisamente, donde intimamos, hay una historia de amor ahí. Todo empezó ahí. Pero Douglas Sirk, que es un auténtico maestro, era un tío muy formal, pero desde lo barroco, ¿no? Desde la puesta en escena, y que ahí apelaba a una idea de racismo plural desde mil perspectivas, ¿no? Desde la chica blanca, o desde el chico o sea, desde la chica que aparentemente es blanca pero no lo es y huye de su propia imagen para venderse como blanca. Y esto no es lo que pasa en la película de Shadows, ¿no? En la película más bien hay un hecho real, un hecho racista, y los personajes se mueven alrededor. Yo creo que Cassavetes está detrás de la improvisación de estos actores, les da temas y a partir de ahí él sigue, ¿no? Actores que se interpretan a sí mismos en cierto modo. Y él descuida totalmente los artificios, esos típicos artificios del argumento filmado, ¿no? En lugar de ajustar la historia a los personajes, ¿qué hace? Son los personajes los que se tienen que ajustar a la historia. Y recuperaré una declaración de él, ¿no? Dice: cuando me ocupo de un film, me prohíbo toda opinión. Pretendo registrar solamente lo que los personajes dicen, filmar su comportamiento, intervenir lo menos posible. Sombras no es un film de tesis, no es un manifiesto político, es un ritual introspectivo, intimista. Yo lo puedo confirmar y además añadiría, Shadows implica un enfrentamiento con un cine que ya está pasado en esa época, que fabricaba e imponía hábitos. Y esto es lo que, bueno, también intentan hacer, ¿no? De alguna manera, o sea, romper los hábitos religiosos de Estados Unidos. Però a més és una pel·lícula que això ho diria millor el Ferran, que és molt jazz, eh? ¿Es molt jazz? Es molt jazz, la película. ¿Qué vol dir que es molt jazz? Es molt jazz, voy a decir que es muy libre, es muy... bueno. De hecho, Charles Mingus, que es a quien venimos escuchando, Charles Mingus formó parte de la banda sonora de la época. Charles Mingus es un músico súper conocido también por su lucha contra el racismo, pero es que se unió aquí a la obra de Cassavetes para aportar desde lo musical ese caos, esa libertad, porque que en el fondo es como el de la música jazz, que también tiene esa parte de improvisación, ¿no? De coger un saxo y empezar a derivar en toda una serie de... Es que es claramente así, variaciones. O sea, la improvisación, en la película hay una improvisación disculpad, total, de diálogos, de situaciones, de movimientos de cámara, de desplazamientos de los personajes. No hay un guión preestablecido
Y está claro que Cassavetes iba modificando según las circunstancias. Es una especie de Wong Kar-wai, pero en vez de partir de lo visual, parte mucho del trabajo actoral, ¿no? Y por eso en lo visual pues hay saltos de eje, hay falsos récords, hay una iluminación que es muy plana y que a veces chirría, ¿no? Porque no hay contrastes, no hay maquillaje, pero hay verdad, ¿no? Y esto es algo que decía Scorsese. Es decir, puedes ver cierto patetismo en esa puesta en escena, pero hay verdad, y hay verdad también en ese blanco y negro que es como muy agresivo, muy, muy potente, ¿no? A mí una cosa que me llama mucho la atención de Shadows, esa peli iniciática de Cassavetes, que es un poco ese trabajo de actores que estabas comentando ahora, Adri, y que de algún modo veremos en Husbands, ¿no? En una película más posterior de Cassavetes. Hostia, no. Pero digamos que es algo que está ahí como código genético, pero que luego se va a volver a ver, ¿no? Posteriormente. Es un tío que yo, o sea, no recomiendo solo por Shadows, como peli fundacional, recomiendo seguramente por su obra posterior. Si parlar d'ell o d'una pel·li. Passa que és tan complejo si has parlat abordarlo d'una pel·li todo. I portes, Sí. minuts. No os preocupeu, ya comienzo a partir. Solo me gustaría acabar con una curiosidad, ¿no? Porque, claro, como este tío, ¿qué os pensáis? ¿Que había ganado tanta pasta en los 50 como actor? Sí que después hizo un poco como Orson Welles, que se dedicaba a trabajar en pelis de cierto prestigio para sacar pasta y hacer su cine, ¿no? Y mantenerse en ese indie. Se mantuvo siempre en el indie y la libertad creativa. Pero ¿cómo empezó? ¿Cómo pudo salir un poco, ¿no? a la palestra? Pues, y además hay una anécdota muy interesante. Dicen que en el año 56, ya como actor, estaba siendo entrevistado en un programa de radio que se llamaba Night People, y Cassavetes dijo que si cada uno de los oyentes enviaba $1 al programa, él haría una película totalmente libre, ¿no? Totalmente independiente, que rompería con los esquemas porque ya había un deseo, una petición, ¿no? Y a partir de ese momento dicen que empezó a llegar el dinero de los oyentes y bueno, no tiró solo del dinero de los oyentes. És l'inici del micromecenatge. Clar. Que aquest home és un innovador en tots els aspectes. Si envieu un dòlar, no envieu-nos un euro, millor, que és més valor. Un bitcoin, va. Un bitcoin per fer-ho... Un bitcoin farem una mariscada lliure. No sabem si serà de carn, de peix... Home, és una mariscada de carn. I amb una mica de sort ens comprem un Tesla. No que exploten ara totes les coses de l'Elon Musk. No. Señores, ya para acabar, deciros que, por ejemplo, aquí hemos traído una obra serial, más bien, que es la de The Eddie, que bebía claramente de ese cine. De hecho, en la época lo dijimos, ¿no? Se decía que Damien Chazelle había rodado la película en 16 milímetros porque la obra de Cassavetes... De hecho, a ti lo de Cassavetes en Empanada te viene ya de The Eddie. Mucho tiempo atrás, ¿no? Y entonces, bueno, recordarlo, The Eddie, la serie, juega un poco a eso, ¿no? Pero dejémoslo aquí, porque al final, como ese tipo de cine que apela a la verdad, por mucho que lo describas, nunca la puedes sentir. Hay que verlo. ¿Puedo acabar con una cita, Adri? Por favor. Una cita de Sabatini, que tú has comentado, guionista de Da Sica, que yo creo que entronca mucho con Cassavetes plenamente, porque dice que para él, para Sabatini, el neorrealismo era un cúmulo de encuentros fragmentarios y mal logrados, ¿no? Es decir, es como una especie de antesala de cine, de toda esa forma. Me parece cierto, porque tú cuando viste la película, Cassavetes, Paul, destacaste un poco esto, ¿no? Del caos y lo mal logrado, pero es un encuentro al final.